Buenos días o tardes a todos los que nos estén viendo. Somos el equipo número 6 y les estaremos hablando sobre la inmunodeficiencia secundaria. Los temas que trataremos serán la inmunodeficiencia secundaria, la malnutrición, las infecciones por virus de inmunodeficiencia humana SIDA, así como el contexto socio-psicobiológico de las alteraciones del sistema inmunitario. La inmunodeficiencia son un grupo heterogéneo de enfermedades que se clasifican en primarias o secundarias. Las secundarias son bastante más frecuentes y se acompañan de enfermedades crónicas en adultos. La inmunodeficiencia secundaria también se le conoce como inmunodeficiencia adquirida, y esto es la mayor susceptibilidad a agentes infecciosos comunes, infecciosos comunistas y ciertos tipos de cánceres. Existen dos tipos de inmunodeficiencias secundarias. Una es la hipogamaglobulinemia adquirida y la otra es la inmunodeficiencia inducida por agentes. La hipogamaglobulinemia adquirida se presenta con síntomas como infecciones recurrentes. Se presenta en adultos jóvenes con niveles bajos, aunque aún detectables, de inmunoglobulina, y no hay evidencia de algún problema de transmisión genética, solo que los lactantes tendrían una deficiencia de inmunoglobulina. En el caso de la inmunodeficiencia inducida por agentes, es el resultado de la exposición a agentes ambientales que inducen a un estado inmunosuprimido. Medicamentos inmunosupresores, medicamentos citotóxicos o medicamentos de radiación para el cáncer. Este tratamiento es tan agresivo que daña las células, incluyendo las del sistema inmunitario. Y hablando más de la inmunodeficiencia secundaria, podemos decir que existe una gran variedad de factores extrínsecos que son capaces de hacer mal funcionar el sistema inmunológico, así como las infecciones, las drogas, inmunosupresores, condiciones ambientales, enfermedades metabólicas, entre otras, que causan estrés en el organismo y hacen que se cause una inmunodeficiencia. Y pues epidemiológicamente la mayor causa de esta inmunodeficiencia secundaria es la desnutrición. Existen factores que nos predisponen a padecer una inmunodeficiencia secundaria, siendo uno de los principales la edad, debido a que los recién nacidos, en especial los prematuros y las personas de edad avanzada, sufren deficiencias en el funcionamiento del sistema inmune. En el caso de los recién nacidos prematuros, la inmunidad innata y adaptativa están funcionando, solo que su respuesta es mucho más tardía, debido a que el recién nacido no ha obtenido la madurez necesaria para poder combatir las infecciones o cualquier agente que se adentre en el organismo. En el caso de los adultos, pueden ser ocasionadas por una depresión en el organismo, lo que provoca una disminución en la respuesta inmune. Una de las causas más comunes de la inmunodeficiencia adquirida es la desnutrición severa, que afecta tanto a la inmunidad innata como a la adaptativa. Esta es ocasionada por los periodos sostenidos de dietas muy bajas en proteínas y calorías, lo que se va a asociar con un número y funcionamiento reducido de las células T o linfocitos T, mientras que los efectos nocivos en las células B pueden tardar más en aparecer. Esto ocasiona que la persona sea más susceptible a padecer infecciones oportunistas. Los periodos de estrés pueden contribuir a la aparición de diarreas, lo que ocasionará una reducción en la absorción de nutrientes en el intestino y, a su vez, una deficiencia de la vitamina D, la cual va a ser necesaria para la absorción del calcio y la salud ósea, lo que se relaciona con una inhibición en la capacidad de los macrófagos de actuar contra los patógenos intracelulares. Como ya habíamos visto, la desnutrición epidemiológicamente es la mayor causa de inmunodeficiencia secundaria, que puede estar causada por una ingesta déficit de alimentos o una caquexia resultante de una enfermedad oncológica. Y pues esta malnutrición va a ser la causa más frecuente que conduzca a un aumento de frecuencia y gravedad de las infecciones. O sea, si estás desnutrido vas a tener más infecciones y pueden escalar a un nivel más grave. Y también pues vas a tener una atrofia del timo y desgaste del tejido linfoide periférico. Y pues estas condiciones gastrointestinales y renales van a llevar a una pérdida de proteínas que va a afectar las barreras de mucosa y va a hacer que más
patógenos entren y pues fácilmente, porque pues ya no tenemos la primera barrera, ¿no? Este efecto inmune mayormente viene involucrado con la producción de células T y también una menor funcionalidad de estas mismas. Y pues bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana o SIDA. Y pues ya vamos a hablar más propiamente del virus, que es un retrovirus, el retrovirus HIV-1. El retrovirus es del género lentivirus y se va a mostrar periodos largos de incubación. Van a aportar su información genética en forma de RNA y este va a entrar a la célula y va a usar la transcriptasa a la inversa para pues convertir el RNA en ADN. Y este va a entrar al núcleo del linfocito CD4. En la imagen podemos ver cómo se da esto. Tenemos el linfocito CD4, el RNA del VIH, la transcriptasa y pues ya vemos el ADN del VIH que va a entrar al núcleo. Bueno, en esta diapositiva estamos viendo la estructura del VIH y cómo tiene su... Vamos a empezar de adentro hacia afuera. El ARN del VIH, que pues es el material genético, la cápside, la envoltura del VIH, la enzima, que es la transcriptasa, y las glucoproteínas, que son las espículas de la proteína incorporadas en la envoltura del virus. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver más adentro la estructura del VIH porque estamos viendo un corte transversal del VIH. Cada virón porta 72 proyecciones de glucoproteína compuesta de GP120 y GP41. La GP120 la estamos viendo representada como en eso rojo, abajo de estructura del VIH, y el GP41 está representado como lo azul. En este último, el GP41 es una molécula transmembrana que cruza la bicapa lipídica de la envoltura viral. Y el GP120 está asociada con esta misma y juntas interactúan con el receptor blanco CD4 y el correceptor CXCR4 o CCR5 sobre la célula huésped. La envoltura viral se deriva de la célula huésped y contiene algunas proteínas de la membrana de la célula huésped y puede llegar a contener MHC clase 1 o MHC2. Dentro de la envoltura vemos la matriz viral, que es el PD17, es la parte verde, y el centro o nucleocápside, que es el P24, la parte amarilla. Y pues hablando propiamente del RNA del virus, pues consta de 2 copias de RNA monocatenario que se asocian con 2 moléculas de transcriptasa inversa, más una P10, una proteasa, y P32, una integrasa. Pues antes de ver propiamente la infección del VIH y de las células blanco y la activación del provirus, vamos a ver los correceptores, que van a ser estos dos que les decía en la diapositiva anterior, el CXCR4 y CCR5, porque pues la interacción propia del virus con la célula no va a ser suficiente y van a necesitar un correceptor, ¿no? El CXCR4 va a ayudar a la infección de una célula T, mientras que el CCR5 va a ser el análogo y parece ser el correceptor preferido para la entrada hacia monocitos y macrófagos. Bueno, pues en esta diapositiva ya vamos a hablar de la infección de la célula blanco. Y pues vamos a empezar con que el GP120 se va a unir al CD4 sobre la célula blanco para después este GP41 por medio de un receptor de quimiosina, un correceptor, se va a funcionar con la membrana de la célula blanco para liberar la nucleocápside que va a contener pues el genoma viral y las enzimas. Van a entrar a la célula y el genoma y las enzimas después de ser liberados, van a hacer la eliminación de proteínas centrales. Y la transcriptasa inversa se va a encargar de la transcripción inversa del RNA monocatenario y va a formar híbridos de RNA y DNA. Y pues la plantilla original del RNA va a ser parcialmente degradada por una ribonucleasa H
y va seguido de la síntesis de la segunda cadena de DNA para dar un RNA monocatenario del VIH. El RNA monocatenario del VIH a continuación va a ser traslocado hacia el núcleo e integrado al DNA cromosomático del huésped mediante una enzima integrasa viral. En esta diapositiva vamos a ver cómo se va a activar el provirus y cómo va a hacer que nuestras propias células generen estas proteínas virales. Y pues básicamente es lo inverso a la diapositiva anterior. Vamos a tener factores de la transcripción que van a estimular la transcripción del DNA proviral hacia un RNA monocatenario y al final un RNA mensajero que va a ser exportado hacia el citoplasma, y pues los ribosomas de la célula huésped catalizan la síntesis de proteínas precursoras virales. Y la proteasa viral divide precursores hacia proteínas virales. El RNA monocatenario, proteínas del VIH, se monta por debajo de la membrana de la célula huésped y pues se van a insertar el GP41 y GP120. Y pues la membrana muestra gemación, lo cual forma la envoltura viral. Las partículas virales liberadas completan la maduración por proteínas precursoras incorporadas. Son divididas por la proteasa viral que se encuentra en las partículas virales. Bueno, pues ahora les voy a hablar de la evolución del virus, o sea, cómo dependiendo del tiempo va cambiando. Y poco después de la infección, el RNA viral va a ser detectable en el suelo del paciente, y después del transcurso de algunos meses, la seroconversión de la infección por VIH detectada más comúnmente va a ser por la presencia de anticuerpos del VIH, o sea, nuestra respuesta inmune. Si se le encuentra en este periodo, se le pueden dar retrovirales, y este intervalo va a ser variable antes de tener los síntomas clínicos indicativos del SIDA, que se dan por lo general después de 8 años. Y esto va a ser señalado por un decremento del número de las células T y un aumento agudo de la carga viral. Y pues ahora sí vamos a hablar de dónde se cree que empezó todo esto del VIH, ¿no? Porque pues este virus está relacionado y encontrado en primates no humanos, y se cree que algunos de estos fueron el origen, ¿no?, del VIH-1 y VIH-2 en seres humanos. Se cree que el VIH ha evolucionado a partir de una cepa de SIV que saltó la barrera de especies desde chimpancés africanos hacia los seres humanos. De hecho, National Geographic tiene un video muy interesante acerca de esto, ¿no? Y pues en qué partes exactamente de África se cree que se dio. El VIH se propaga por contacto íntimo con líquidos corporales infectados. Los medios de transmisión más comunes son transmisiones sexuales sin protección, intercambio de agujas, contacto de sangre o transmisión vertical. Se estima que aproximadamente el 75% de los casos son de transmisión sexual. El VIH-Sida es la pandemia global de la inmunodeficiencia causada por el agente infeccioso virus de la inmunodeficiencia humana. Fue reconocido por primera vez en costas de Estados Unidos en el año de 1981 por un grupo de individuos que presentaban infecciones oportunistas. Infecciones relacionadas con personas medicadas con inmunosupresores, PCP, que es neumonía por neumocistis, un hongo que se aloja en los pulmones y va dañando cada vez más el sistema inmunitario, sarcoma de Kaposi, que provoca lesiones en piel, nódulos linfáticos, órganos internos y membranas de mucosa que recubren boca, nariz y garganta. También el cáncer de piel, solo si es causado por virus. La mayoría de los pacientes con este nuevo síndrome eran hombres homosexuales, por lo cual ellos y en general familiares, amigos y conocidos eran juzgados, esto porque aún no se conocía bien la vía de transmisión. Hoy en día sabemos que el VIH se puede encontrar en la sangre, líquidos biológicos más relacionados o contaminados con el comportamiento plasmático y en las secreciones genitales. La transmisión homosexual entre varones es mayor debido a las características de su conducta sexual,
por ejemplo, tener un mayor número de parejas o tener prácticas con mayor potencial de lesionar la mucosa. A los primeros individuos contagiados se les evaluó de forma más completa y mostraron una notable deficiencia en las respuestas inmunes mediadas por las células y una disminución significativa en la subpoblación de las células T que portan el marcador CD4. Existen modelos matemáticos que demuestran que el VIH destruye al día alrededor de 100 linfocitos CD4, lo que corresponden al 1% total de linfocitos T del organismo. Existen dos mecanismos de destrucción de los linfocitos CD4 por medio del VIH. Una es la activación incompleta de los receptores CD4 y la otra es que algunas de sus proteínas estructurales o reguladoras pueden inducir a un fenómeno de apoptosis. En esta tabla podemos ver desde el 2015 hasta el 2020 y 6 meses del 2021 los números globales relacionados con el VIH, como lo son infecciones y muertes totales a causa de esto. Aquí se pueden observar en varios puntos el descenso de estos, como por ejemplo, infecciones por VIH totales, empezamos con un promedio de 1.8 millones y terminamos con 1.5 millones. Infecciones a partir de los 15 años de edad, empezamos con 1.6 millones y terminamos con 1.3 millones. Infecciones hasta los 14 años de edad, empezamos con 190,000 y terminamos con 150,000. Muertes relacionadas con SIDA, empezamos con 900,000 y terminamos con 680,000. El único dato que podemos ver ha tenido un aumento han sido las personas que viven con VIH, empezando con un promedio de 34.6 millones y terminando con 37.7 millones. Pero a pesar de que este número aumenta, las muertes han disminuido y con ello podemos decir que el seguimiento de tratamientos con las personas con VIH es eficiente. La Declaración del Compromiso de las Naciones Unidas sobre el VIH. La Asamblea celebró un periodo de sesiones del 25 al 27 de junio del año 2001 con el fin de asegurar un compromiso mundial para combatir la epidemia por VIH-Sida, dando la declaración de compromiso. Esta declaración tiene como objetivo poner fin a esta pandemia en el año 2030, y este objetivo se pretende alcanzar, ya que en esta declaración se tomarán en cuenta puntos como el plano nacional, el plano mundial, atención y apoyo, mitigación de los efectos sociales y económicos, investigación y desarrollo. También se tiene como objetivo que se tenga la intensificación de los programas de prevención, tratamiento y educación en todo el mundo, incluyendo el mayor acceso a los medicamentos antirretrovirales. Bueno, y el SIDA es el nombre de inmunodeficiencia adquirida que resulta de los estadios avanzados de la infección por VIH y que se caracteriza por la aparición de enfermedades oportunistas o de cánceres relacionados con VIH o ambas cosas. El curso de una infección por VIH en un paciente no tratado es que, generalmente el inicio del SIDA clínico se señala por una disminución en el número de células TCD4+, y por debajo de 200 mililitros, es decir, menos del 14%, y un fuerte aumento en la carga viral. Los pacientes aquí se vuelven muy susceptibles a infecciones oportunistas y otros problemas de salud. Igual aquí es importante mencionar que, por ejemplo, en la gráfica tenemos que hay un esquema general para la progresión del SIDA en ausencia de tratamiento antirretroviral. Primero, está la etapa aguda o primaria de la infección. Este es el periodo inmediatamente posterior a la infección, cuando generalmente no hay anticuerpos anti-VIH detectables. Las estimaciones varían, pero algunos informes encuentran que más de la mitad de las personas que se someten a una infección primaria experimentan síntomas similares a la gripe, a la fiebre, a la linfopatía y malestar general durante varias semanas. Durante esta etapa aguda, la infección por VIH que se está propagando rápidamente entre las células T que expresan CCR5 y la carga viral en la sangre y otros fluidos corporales puede ser bastante alta, lo que eleva el riesgo de infectar a otros. La aparición inicial de anticuerpos contra antígenos del VIH se da generalmente de 1 a 3 meses después de la infección. La prueba más comúnmente utilizada que ya habían mencionado es la prueba ELISA.
Igual pues existen otras pruebas más específicas como la PCR y el Western blot. El punto de ajuste viral igual se refiere al nivel del virus en la sangre en el momento del rebote, cuando la respuesta inmune comienza a controlar los niveles del virus. Y bueno, pues también aquí en este esquema se observa cómo el número de células CCR5 CD4 disminuye drásticamente. Y bueno, pues nos sigue un periodo asintomático, pues en el cual, como la palabra lo dice, no hay síntomas, pero pues cada generación de anticuerpos aquí pierde efectividad a medida que el virus muta debido a errores de replicación no reparados cometidos por la transcriptasa inversa. Sin tratamiento, la mayoría de las personas infectadas por VIH eventualmente progresan a SIDA. Y pues esta, como ya lo dije, se caracteriza por infecciones oportunistas. Tenemos que los síntomas clínicos indicativos de SIDA generalmente no aparecen durante 1 a 20 años después de la infección, pero pues este intervalo es variable y se extiende por la terapia antirretroviral. Sin tratamiento, el tiempo entre la adquisición del virus y la muerte por inmunodeficiencia promedia los 8 a 10 años. La primera indicación manifiesta es a menudo una infección oportunista por la levadura Candida albicans, que causa la aparición de llagas en la boca, aftas, y en las mujeres una infección de levadura vulvovaginal que no responde al tratamiento, una tos persistente causada por la infección de los pulmones por P. gyrobensil es otro indicador temprano. Los pacientes en etapa tardía generalmente sucumben a la tuberculosis y otras infecciones por micobacterias, neumonía, diarrea severa, enfermedades virales o varias neoplasias malignas. Tenemos igual que otras condiciones médicas que pueden definir el SIDA, igual entre las que ya mencionamos, son infecciones bacterianas múltiples o recurrentes, candidiasis de los bronquios, tráquea o pulmones, candidiasis del esófago, cáncer de cuello uterino invasivo, coccidiomicosis diseminada o extrapulmonar, criptococosis extrapulmonar, criptosporidiosis intestinal crónica a más de un mes de duración, enfermedad por citomegalovirus que no sea de hígado, vaso o ganglios, y rinitis por citomegalovirus con pérdida de la visión. Otras son la encefalopatía, herpes simple con úlceras crónicas o bronquitis, neumonitis o esofagitis, histoplasmosis diseminada extrapulmonar, isosporiasis intestinal crónica, un sarcoma de Kaposi, linfoma Burkitt muy común en el SIDA, el linfoma inmunoblástico, también puede ser linfoma primario del cerebro, complejo de Mycobacterium diseminado extrapulmonar, también otros tipos de Mycobacterium, neumonía por Pneumocystis gyrobensi, neumonía recurrente igual por multifactorial o por septicemia por salmonela, toxoplasmosis del cerebro y síndrome de desgaste. Bueno, ¿y qué otras células del sistema inmune están implicadas? Han surgido varios hallazgos interesantes del estudio de poblaciones de alto riesgo, incluida la presencia de lesión de CCR5, células TCD8+ fuertes y respuestas de células NK contra células infectadas por VIH en muchos de estos individuos, así como la asociación de alelos de receptores HLA y NK particulares con progresión tardía al SIDA. Bueno, y para poner en contexto esto de los correceptores CCR5 o CXCR4, hay que decir que los virus que causan infecciones llamados virus R5 generalmente usan el correceptor CCR5, que se encuentra en las células T efectoras de memoria, los macrófagos y las células dendríticas comunes en los epitelios de la mucosa. Estos virus R5 son un tipo de virus principal durante gran parte
parte del periodo de la infección temprana. A medida que progresa la infección, los virus pueden mutar y preferir el virus CXCR4, lo que les permite infectar células T de memoria central, y estos virus X4 contribuyen a la disminución significativa posterior en el número de células TCD4. Igual hay que decir que se sabe por estudios in vitro que ciertas mucinas como los RANTES tienen un efecto negativo en la replicación del virus. Y bueno, la competencia por el receptor entre el virus y el ligando de quimiosina natural puede bloquear la entrada viral en la célula del hospedero. Y bueno, hay una mutación de la deleción en el gen CCR5 que imparte una resistencia casi total a la infección con la cepa CR5 del VIH, que se transmite más comúnmente durante los encuentros sexuales. Las personas que son homocigotas para esta mutación no expresan CCR5 en la superficie de las células, lo que las hace resistentes a las variantes virales que requieren este correceptor, pero notablemente no se ven perturbadas aparentemente por la pérdida de receptor de quimiosinas. Esto ha llevado a nuevas ideas y esperanzas para la eliminación del VIH. Y bueno, aquí se muestra un ejemplo de la depresión de las células TCD4+. De anomalías inmunológicas vemos aquí que, por ejemplo, se presenta la estructura del tejido linfoide en etapa tanto temprana como tardía, las células Helper y las células inmunitarias e inflamatorias. Ahora veremos las pruebas de detección del VIH-Sida. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan las pruebas de VIH para todos entre las edades de 13 a 64 años, al menos como una prueba rutinaria cada año. Como nos mencionaron mis compañeras, el SIDA ha sido una pandemia a lo largo de los años, por lo que en 1980 se introdujo el diagnóstico del VIH para la identificación de individuos con sospechas de infección por el virus. Actualmente se cuentan con 3 tipos de pruebas de anticuerpos, pruebas de antígenos y anticuerpos y pruebas de ácidos nucleicos NAT, en las cuales por lo general se utilizan muestras de sangre, secreciones bucales o muestras de orina. La principal prueba que se utiliza es la enzimoinmunoanálisis de adsorción, llamada comúnmente como ELISA debido a sus siglas en inglés. Esta prueba se caracteriza por la detección de anticuerpos específicos, los cuales nos van a indicar la exposición al virus e infección, y la detección directa del antígeno viral P24, el cual induce un concepto dinámico en la serología, ya que al ser un índice de replicación viral aporta información sobre el estado actual de la infección. Esta prueba principalmente se utiliza en estadios iniciales de la infección o para detectar la evolución del SIDA, y sirve de apoyo al diagnóstico serológico en aquellas situaciones en las que la detección del anticuerpo no sea concluyente. La segunda prueba más utilizada es la Western blot, pero esta ya se utiliza como una prueba confirmatoria. Esta prueba se va a caracterizar por separar las diferentes proteínas víricas en función de su peso molecular mediante la electroforesis. Si el suero posee anticuerpos frente a una proteína, se produce una banda coloreada que define la reactividad. Como se puede apreciar en la imagen, la prueba Western blot va a detectar diferentes anticuerpos, los cuales tienen diferentes reacciones dentro del virus. Tenemos a las proteínas que intervienen en la envoltura, como la GP160, 120 y la 41, indicadas por el gen GAP, como la P55, 24 y 17. Estas se van a localizar dentro del núcleo. Y las proteínas enzimáticas P66, 51 y 311. Y dependiendo la variación del virus es lo que vamos a determinar. En esta imagen se pueden observar los criterios de interpretación de la Western blot, como por ejemplo tenemos
dependiendo la tinción de las bandas y algunas de las proteínas que aparecen, lo que nos va a identificar si es positivo o negativa la prueba. Otra prueba es la PCR cuantitativa. Esta prueba detecta ya sea el ARN o el ADN del virus del VIH. Esto va a ser localizado en los glóbulos blancos infectados con el virus. Las pruebas PCR no se realizan con tanta frecuencia como las pruebas de anticuerpos, a pesar de tener una precisión del 99.99%. En esta imagen se nos va a representar 3 etapas de la infección, una temprana, la cual va a ser en días, y la más peligrosa, que sería la tardía, en donde regresará un pico de la replicación del ARN. A pesar de que estas pruebas son muy precisas, siempre se va a recurrir a realizar C3, ya sea cualquier tipo, debido a que necesitamos una confirmación, siendo la de mayor predilección la Western blot. En la terapia antirretroviral, el TAR intenta reducir el nivel plasmático de ARN del HIV hasta hacerlo indetectable, restaurar el recuento del CD4 a nivel mundial, y el TAR generalmente puede alcanzar sus objetivos si los pacientes cumplen con más del 95% del tratamiento farmacológico. Si el tratamiento fracasa, los ensayos que definen la susceptibilidad farmacológica pueden determinar la susceptibilidad de la cepa del virus predominante a todos los fármacos disponibles. Los ensayos genéticos también pueden ser útiles. 2 clases inhiben la entrada de HIV y las otras inhiben una de las 3 enzimas del HIV necesarias para replicarse dentro de las células humanas. 3 clases inhiben la transcriptasa inversa mediante el bloqueo de su actividad de ADN, polimerasa dependiente de RNA y de DNA. Entre muchas de las clases pues están inhibidores de unión, inhibidores de proteasa, inhibidores de nucleótidos de la transcriptasa reversa, inhibidores de integrasa, inhibidores de posadherencia, inhibidores de la entrada e inhibidores nucleósidos y no nucleósidos de la transcriptasa reversa. Entre algunos ejemplos de antirretrovirales están los inhibidores de fijación como fostemsavir, enfuvirtida, maraviroc, que es un inhibidor del CCR5, como ya lo habíamos visto. Inhibidores de integrasa tenemos por ejemplo al vitegravadir, al dolutegravir y entre otros. Y pues en inhibidores de no nucleósidos de la transcriptasa reversa tenemos a la doravirina y el efavirenz. Entre algunos efectos adversos de los antirretrovirales están sobre todo la anemia, la hepatitis, la insuficiencia renal, la pancreatitis y la intolerancia a la glucosa. Estos pueden detectarse con análisis de sangre antes de que causen síntomas. Y pues los pacientes deben evaluarse de manera regular tanto por clínica como por pruebas de laboratorio apropiadas. Hemograma completo, pruebas en sangre para detectar hiperglucemia, hiperlipidemia, lesión hepática y pancreática y función renal, igual el análisis de orina, en especial después de administrar fármacos nuevos o del desarrollo de síntomas de etiología dudosa. Para prevenir el VIH o SIDA, es necesario protegerse durante las relaciones sexuales, elegir actividades sexuales con poco o nada de riesgo, y pues los condones de látex son altamente eficaces para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. También hay que tomar profilaxis preposición, que son medicamentos que se toman en las personas que están en riesgo de contraer el VIH, y pues es para prevenirlo. En el caso de una transfusión, pues es importante no compartir nunca agujas, jeringas u otros elementos. Siempre hay que checarse si en el laboratorio para la toma de muestra al momento de una consulta o en un tatuaje se utilizan agujas nuevas y estériles. Algunas farmacias venden agujas sin necesidad de receta. Y si tengo VIH, ¿cuál es la mejor manera de proteger a los demás? Lo mejor es obtener atención médica y tomar medicamentos para tratar el VIH. Los medicamentos para el VIH
detectar pueden reducir la cantidad de virus que tiene una persona. Y las personas con el VIH que mantienen una carga viral indetectable o mantienen la supresión pueden vivir muchos años y de manera saludable. La supresión viral se define como tener menos de 200 copias de VIH por mililitro en sangre. Si una persona tiene carga viral indetectable, no transmitirá VIH a su pareja durante las relaciones sexuales. Tener una carga viral indetectable también previene la transmisión a otras personas del uso compartido de agujas, jeringas u otros implementos, o de madre a hijo durante el embarazo, el parto y al momento de amamantar. La mayoría de las personas logran tener el virus bajo control dentro de un plazo de 6 meses. Y pues también se pueden tomar medicamentos antirretrovirales que como tal pues estos no necesariamente tienen que prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ¿y cómo prevenir al bebé en un embarazo? Mientras antes se diagnostique y trate la infección por VIH, mayor será la eficacia con que los medicamentos prevengan la transmisión al bebé. Si una persona o su pareja tienen comportamientos que los ponen en riesgo en contraer el VIH, se debe hacer la prueba nuevamente en el tercer trimestre. También deberá alentar a su pareja para que se haga la prueba. Y puede que las PrP sean una buena opción para proteger al bebé, pero siempre hay que consultarlo igual con un médico y así. Y bueno, si una persona tiene VIH y toma los medicamentos según las indicaciones durante todo el embarazo y el parto, y pues le da los medicamentos para el VIH, el bebé por 4 a 6 semanas después de nacer, pues la probabilidad de que se transmita es del 1%. Después de que nazca el bebé, no se le debe de dar leche materna, ya que esta también puede contener partículas de VIH. Ahora hablaremos sobre el contexto socio-psicobiológico de las alteraciones del sistema inmunitario. Para dar un contexto, primero tenemos que saber qué es salud. La salud, según la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo que contemplar a un individuo como solo un ser biológico es absolutamente incorrecto, debido a que cada persona es absolutamente diferente. Esto gracias al contexto que ha vivido. No es el mismo contexto que vivimos hoy en el 2022 al que se vivió en 1922. Y gracias a este contexto, cada individuo tiene un psiquismo diferente. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las alteraciones del sistema inmunitario? Pues en general realmente mucho, porque esto va a determinar la prevalencia y el contagio de las infecciones que atemorizan a la humanidad. De aquí queremos resaltar 2 aspectos primordiales, siendo el primero la desinformación, porque la gente no sabe cómo son los medios de propagación ni los focos infecciosos, así como los estigmas sociales. Retomando el tema del VIH, anteriormente se creía que solo quien padecía VIH pertenecía a un grupo en específico, siendo los homosexuales. Por lo que debido a estos estigmas, muchas personas no aceptan los tratamientos, porque lo primero que piensan es en qué dirá la sociedad. Muchas gracias por su atención.